Seguimos con la práctica 3, parte 1. Vamos a ver el último ejercicio. En el ejercicio anterior vimos en MATLAB el efecto de la distorsión debido a un canal que no tiene respuesta plana ni ancho banda infinito, sino que utilizamos un modelo de canal de un filtro de un polo. En este ejercicio se usa el mismo modelo. Vamos a ver que tenemos el mismo pulso que obtuvimos en el ejercicio anterior mediante simulación. Fíjense entonces que tenemos este modelo de canal, este modelo, perdón, del sistema de comunicación con este modelo de canal, donde la forma de pulso es raíz de coseno elevado, el filtro del receptor CDT es el filtro adaptado, así que va a estar adaptado a esa forma raíz de coseno elevado. Y en caso de que no tuviésemos distorsión, la salida, la forma de pulso debería ser coseno elevado. Como utilizamos este modelo de canal con una respuesta impulsional de un filtro de un polo, eh, la forma de pulso que obtenemos está distorsionada y tenemos que tener en cuenta en la convolución esa respuesta impulsional que la obtenemos como la forma de pulso ideal convolucionada con la transferencia del canal. Lo primero que nos piden es convencernos de que la secuencia de ruido muestreada a la salida del filtro también es no correlacionada y la podemos considerar ruido blanco discreto. Para hacer eso utilizamos el modelo que es que NDT va a ser ruido aditivo blanco gaussiano, que tiene una densidad espectral potencia plana n0/2. El ruido entonces a la salida del filtro adaptado va a ser BDT y va a ser la convolución de n con la respuesta impulsional del filtro que dijimos que era raíz de coseno elevado. Su densidad espectral de potencia entonces la podemos hallar como el producto de la densidad espectral de potencia del ruido blanco con la transferencia del filtro del receptor, que va a ser CDF, y sabemos entonces, módulo de CDF al cuadrado, que sabemos que este módulo de CDF al cuadrado va a tener forma de coseno elevado, precisamente porque CDT es raíz de coseno elevado. Entonces CDF va a tener forma de raíz de coseno elevado, módulo de CDF al cuadrado va a tener forma de coseno elevado. Cuando muestreamos entonces esa secuencia de ruido, obtenemos esta B de K, y sabemos entonces que la densidad espectral de potencia de la secuencia muestreada va a ser la de la secuencia, la del ruido a la salida del filtro adaptado, el ruido continuo, replicada cada K sobre TS. Entonces nos queda con esta expresión por teorema de muestreo, que queda igual a esta otra expresión. Y sabemos que como el coseno elevado cumple el criterio de Nyquist, esta sumatoria va a ser igual a una constante, y dependiendo de la amplitud que le pongamos, esa constante puede ser igual a 1. Vamos a considerar que entonces esta sumatoria da igual a 1. Entonces en ese caso su densidad espectral de potencia va a ser n0/2. Entonces lo que podemos decir es que B de K va a ser precisamente una secuencia no correlacionada. Como sabemos que va a tener distribución normal porque es una operación lineal, la de filtrar ese ruido que ya sabíamos que tenía distribución normal, bueno, la secuencia de ruido también va a ser, la secuencia muestrada también va a ser con distribución normal, y si no es correlacionada, sabemos que va a ser entonces independiente e idénticamente distribuida. Entonces ya podemos convencernos que esa secuencia de ruido muestreada va a ser blanca. Ahora vamos a analizar entonces la forma de pulso que obtenemos. Esta es la que obtendríamos si no hubiese distorsión en el canal, o sea, si h de t fuera una delta, y tendríamos esta P sub 0 a la salida, esta P sub 0 de t. Si la muestramos cada K por TS, sabemos entonces que nos da una delta de Kronecker. Solamente es no nulo el valor en 0 y todos los demás caen en los nulos del coseno elevado. Sin embargo, cuando introducimos la transferencia del canal, obtenemos esta forma de pulso P de t, que como vemos, si la muestramos cada K por TS, no obtenemos una delta de Kronecker, sino que lo que obtenemos es esta secuencia. Fíjense que acá lo que estamos aproximando es a que PK solamente tiene 4 valores, porque los que siguen ya son muy chicos, los despreciamos. Entonces consideramos que PK tiene un máximo para este valor central, y consideramos 1 para atrás y 2 para adelante. Como ven,
el, esta, el filtro, perdón, la forma de pulso está distorsionada, y para calcular cuánto nos está afectando esta distorsión utilizamos el criterio de distorsión pico con esta expresión, donde sumamos todas las muestras que no corresponden a k igual a 0 y las dividimos por el valor máximo. Entonces vemos que acá la distorsión pico era 0,1524. Lo que vamos a utilizar son los métodos de ecualización que vimos en la teoría, el de zero forcing y el MMC, para reducir la distorsión. Entonces en el primer caso, acá entonces el ecualizador lo introducimos como este filtro que está acá. Lo que vamos a hacer es filtrar estas secuencias. Recuerden que este va a ser un filtro discreto, y la idea es obtener ahora una nueva secuencia filtrada que tenga menor distorsión que si no utilizamos este filtro. Entonces ahora la forma de pulso va a ser las muestras del pulso a la salida del filtro de ecualización lo vamos a llamar f sub k, y que lo obtenemos como la convolución de las muestras p sub k con los coeficientes de este filtro discreto. Entonces eso vamos a llamar el pulso total ecualizado. El criterio de zero forcing lo que busca entonces es forzar a cero las muestras que no son las centrales. Entonces lo ideal sería obtener una secuencia fk que sea igual a una delta de Kronecker, precisamente, que valga 1 en 0 y distinto que valga 1 en 0 sí, y nulos para los demás valores. En el ejercicio lo que nos dicen es que tenemos que utilizar dos taps. Los taps es la cantidad de coeficientes que va a tener el filtro, entonces lo modelamos de esta forma, donde los dos coeficientes son E0 y E1. Entonces lo que obtenemos cuando hacemos la convolución va a ser esta expresión. Entonces esto se resuelve de forma muy sencilla, porque precisamente cada uno, las dos muestras que obtenemos a la salida del filtro, fíjense que al tener dos taps solamente podemos fijar el valor de dos muestras de la forma de pulso ecualizada. Si tuviésemos más taps podremos forzar el valor de más valores. Entonces nosotros lo que tenemos que elegir es cuál de los dos valores de f sub k vamos a forzar, o vamos a igualar uno a 1 y el otro a 0. Acá podemos haber elegido el anterior, el f menos 1, pero como vimos acá, el que más nos está afectando sería el de P1. Entonces en este caso vamos a tener un mejor resultado si hacemos que este valor vaya a 0 en vez de este. Entonces por eso lo que estamos forzando es que f0 sea igual a 1 y que f1 sea igual a 0. Entonces acá tenemos un sistema de dos ecuaciones. Es cuestión de despejar los coeficientes. Si lo hacen, hallan estos valores, y con esto ya tenemos caracterizado nuestro filtro de ecualización con el criterio zero forcing. Entonces en ese caso este es el filtro que obtenemos, y si lo aplicamos a la secuencia de f sub k, lo que obtenemos es lo siguiente. Fíjense, entonces en 0 tenemos 1, en 1 vamos a tener que vale 0. Perdón chicos, estos los voy a arreglar, pero estos serían K-1, K-2 y K-3, ¿no? Estas son las siguientes y este es el anterior. Y como ven, obviamente como tenemos solamente dos tabs, los demás no los podemos fijar a 0, pero como vemos son chicos. Aún así, calculando ahora la nueva distorsión pico, vemos que el valor que obtenemos es 0,0783. Esta distorsión pico a nosotros lo que nos dice es cuánto se está reduciendo el ojo del diagrama de ojo. Entonces si no se redujera nada, si no tuviésemos distorsión, este valor nos debería dar 0. Lo que nos está diciendo acá es que se está reduciendo un 7%. Si comparamos con el valor que teníamos antes, acá vemos que sin ecualización se está reduciendo un 15%. El otro criterio entonces podemos ver, a la salida del filtro, entonces tendríamos esto si no tuviésemos distorsión, esta es la salida del filtro adaptado con distorsión, y esto es con zero forcing. Como vemos, este sería el pulso equivalente continuo filtrado, y si lo mostramos cada K por TS, lo que vemos es que tenemos que vale 1 en 0, vale 0 en 1, y es no nulo para los otros valores, pero son valores muy chicos. Lo que hicimos fue anular la muestra más grande distinta de 0.
Ahora vamos a analizar el criterio de que minimiza el error cuadrático medio. Entonces lo que buscamos es minimizar esta función de costo, y como vimos en la teoría, el resultado que obtenemos cuando minimizamos esto es que la intercorrelación entre la secuencia de símbolos o de amplitudes transmitidas y las muestras a la salida del filtro adaptado tiene que ser igual a la intercorrelación entre esas muestras y los valores que obtenemos luego de filtrar. Esto mismo lo podemos representar entonces como la convolución de la autocorrelación de las muestras a la salida del filtro con la transferencia del filtro de ecualización. Esto mismo, para resolverlo, lo que hacemos es representarlo de forma matricial, donde acá estoy utilizando la minúscula para representar a los vectores y las mayúsculas para representar a las matrices. Entonces tenemos que este vector va a tener sus elementos, van a ser los valores de esta función de autocorrelación, que ahora voy a explicar cómo la calculamos, y la matriz, sus elementos, van a ser los valores de la función de autocorrelación de las muestras a la salida del filtro adaptado. Entonces primero tenemos que calcular esta. Para calcular esta autocorrelación usamos la definición. Fíjense que es la esperanza de A sub k por I sub k menos m. Recuerden que estas son las muestras a la salida del filtro adaptado, o sea que acá estamos considerando, también tenemos que tener en cuenta el término de ruido. Precisamente la diferencia entre zero forcing y MMS es que este criterio tiene en cuenta el efecto del ruido, a diferencia del zero forcing. Entonces reemplazamos a estas muestras por lo que corresponde. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es, tenemos este término que corresponde a la señal y este término que corresponde al ruido. Bueno, si hacemos la distributiva de A sub k y aplicamos la esperanza, como los valores de amplitudes son secuencias también no correlacionadas, aparece esta delta y acá tenemos una esperanza entre A sub k y el ruido. Y como no son independientes las amplitudes que toma y las muestras de ruido, esto se anula. Entonces, en definitiva, de esta sumatoria nos queda un solo término, esto vale 0, entonces esta función de intercorrelación va a ser la energía de símbolo por la secuencia P menos M. De forma similar calculamos la función de autocorrelación de las muestras a la salida del filtro adaptado. Hacemos exactamente el mismo reemplazo. Y si distribuimos esto y aplicamos la esperanza, terminamos obteniendo esta expresión, donde tenemos que la energía de símbolo por esta sumatoria, que si bien esto lo podemos, es equivalente a la función de autocorrelación discreta de las muestras del pulso distorsionado, más un término de ruido. Este término de ruido solamente aparece cuando m vale igual a 0, porque si no estamos considerando dos muestras de ruido de distintos instantes que, como sabemos, están, como dijimos desde el comienzo, están no correlacionadas y son independientes. Entonces se anula, solamente va a valer n0 sobre 2 cuando m valga igual a 0. Y acá lo que hacemos es sacar factor común ES para que nos quede de esta forma, que es más cómodo. Entonces esta R sub pp de m es esta expresión que tenemos acá, y este término corresponde a este que está acá. Entonces vamos directamente al caso que nos concierne, que es si utilizamos dos tabs. Entonces ahora sí, a esta función de autocorrelación la expresamos en forma matricial, donde cada uno de los elementos van a ser esto. Fíjense que es acá lo que nos interesa entonces es la función de autocorrelación de las muestras del pulso recibido en 0, menos 1 y 1, que como es una función de autocorrelación, estos dos valores van a ser iguales. Y como dijimos que este término aparecía solamente cuando m igual a 0, bueno, para ponerlo de forma matricial utilizamos la matriz identidad de dimensión 2×2. Entonces, y a toda esta matriz que está acá la vamos a llamar R y tilde, por el solo hecho de que sacamos factor común ES. De la misma forma acomodamos a esa función de intercorrelación entre la secuencia A y las muestras a la salida del filtro. La ordenamos como un vector. Recuerden que acá habíamos dicho que era ES por P de menos M. Bueno, entonces va a ser P0
y P1 y P-1, pues son los dos valores que tenemos. Y esto también, a este vector lo llamamos RI tilde, porque sacamos factor común ES. Es solo por el hecho de que, si lo acomodamos así, este factor ES, la energía de símbolo, se cancela cuando despejamos E. Fíjense entonces, ahora lo que vamos a hallar, este E va a ser un vector cuyos elementos van a ser los coeficientes del filtro, o sea que va a tener dos elementos, y de la expresión que tenemos acá, fíjense que la podemos despejar multiplicando a izquierda por la inversa de R y I, obteniendo esta expresión. Y bueno, si como teníamos este S multiplicando ambas expresiones, vemos que directamente nos queda igual al producto de R y I tilde inversa por R a I tilde. Bueno, si utilizan, si hallan entonces los resultados, a esto les recomiendo que utilicen MATLAB para calcular la inversa y su producto. Yo les voy a acompañar igual con este video y con estas notas el script de MATLAB con el que yo hice todo esto, así lo pueden ver cómo lo resolví y pueden cambiar los valores que quieran. Deberían obtener estos resultados. Fíjense que miramos distintos casos, estos filtros. Los coeficientes del filtro van a depender precisamente de cuál es el valor de EBAN0 que tenemos, obviamente porque está metido dentro de su expresión. Y esos son los resultados que vamos obteniendo. Como vemos, el MMSE lo que hace es un balance entre reducir la distorsión pico, que sería un parámetro que mide únicamente el aspecto de la señal, o sea, con cuánto se deteriora la parte de la señal debido a la distorsión. Y también tiene en cuenta cuál es el nivel de ruido que estamos teniendo. Eso principalmente es por el hecho de que zero forcing, al ser solamente encarar al aspecto de la ecualización desde la señal, en casos en los cuales la transferencia inversa que se obtiene con el filtro de ecualización nos puede amplificar mucho el ruido. En cambio, este criterio tiene en cuenta precisamente el nivel de ruido y hace un balance entre esos dos aspectos. Entonces lo que vemos es que a medida que se va reduciendo el ruido, o sea que aumentando la EBAN0, va bajando la distorsión que se obtiene. Aún así, no obtiene una distorsión pico tan baja como habíamos visto en zero forcing, pero su desempeño frente a un caso donde hay mucho ruido va a ser mejor. Fíjense que entonces en este caso obtenemos en el mejor de los casos con una radiación señal al ruido muy alta de 15 dB una distorsión pico del 8%. No es tan buena como la del zero forcing, que habíamos dicho que estaba alrededor de 7, pero bajamos del, creo que habíamos dicho que era 15% del caso en el que no tenemos distorsión. Acá si quieren también podemos ver los mismos gráficos utilizando ecualización MMSE para cada uno de los casos de EBAN0. Esto también lo van a poder ver en el script que yo les dejo. Y finalmente, para hacer la comparación de desempeño, lo más directo es utilizar el criterio de distorsión pico precisamente. Y acá lo que tenemos que considerar es que si no tenemos distorsión, bueno, sabemos que es un sistema binario antipodal y su probabilidad de error de bit va a ser Q de raíz de 12 EBAN0. Sin embargo, cuando tenemos distorsión, aparece ese factor K, que es cuánto se nos reduce la energía. Podemos hacer un equivalente. Recuerdan cuando mirábamos el diagrama de ojos, yo les decía que considerábamos con el criterio de distorsión pico como que la energía recibida, bueno, ahora iba a ser proporcional al caso en el cual el ojo estaba lo más cerrado posible. Eso el criterio de distorsión pico es exactamente la misma cuenta que hacemos cuando calculamos este D. Bueno, para hallar cuánto se reduce tenemos que hacer 1 menos D. Digamos, esto sería el factor por el que multiplica al valor máximo de amplitud. Cuando pasamos a energía, este K aparece al cuadrado. Entonces, en este caso el desempeño va a ser Q de raíz de K cuadrado por 12BAN0. Recuerden que sin ecualización teníamos el valor más grande de D. Quiere decir que este K va a ser el caso en el que sea más chico en comparación a cuando ecualizábamos. Entonces lo que nos va a terminar dando una probabilidad de error más grande.
Entonces, mientras más grande sea este K, y fíjense que el valor máximo que puedo tener K es igual a 1, porque el valor mínimo que puede tener D es igual a 0, y ese es el caso en el que hay una distorsión. Entonces, mientras más grande sea este valor, mejor va a ser el desempeño. Y eso van a ver que lo pueden calcular para cada uno de los casos que vimos. Bueno, los acompaño entonces esto con el script de MATLAB, mírenlo y hagan las cuentas y verifiquen que obtienen los mismos resultados que yo.